nuevamente acompañarles aquí. Y bueno, hoy tenemos un grupo muy nutrido de personas que están participando porque fue la presentación de un libro muy emotivo, muy inspirador, de Priscila, en el que cuenta su historia muy personal de un cambio de vida y de sentido de vida principalmente. Entonces, pues me di a la tarea de ver un poco la semblanza de su libro para traer un tema que nos puede servir en nuestro día a día y que puede también ayudarnos a lograr encontrar nuestro sentido diario, ese propósito para el que yo me levanto todos los días, ¿no? Que a veces creemos que tenemos que hacer cosas súper magnánimas, o sea, muy grandes para decir voy a autotrascender en la vida, pero en realidad, pues no es así, ¿no? Mientras estemos en relación con otros, mientras encontremos un para qué en nuestro quehacer diario, pues lograremos eso. Entonces, titulé a la charla de hoy Un clavado al sentido, poniendo esta frase de no controlo la ola, pero sí elijo mi brazada, y esa brazada a quién sirve, ¿no? Entonces, en el caso de Priscila, pues yo creo que su libro va a servir de inspiración a muchísimas personas, y yo creo que eso es su brazada, ¿no? La que sigue. Y entonces, como punto de partida, y pensando en cumplir mi promesa, lo que les dije al principio, que es traer claridad práctica para hoy, no teoría para algún día. O sea, lo que vamos a ver son cosas muy prácticas, sencillas para el día a día, y que puedan usarlo a partir de ahorita, que lo vayan escuchando. Entonces, lo primero es que el sentido no borra el dolor, le da dirección. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando tenemos alguna situación, sea sencilla o complicada, tenemos algún dolor en la vida. Y el querer preguntar siempre por qué o por qué a mí, pues es caer en una situación difícil, porque a veces no hay respuesta. Y a veces tenemos situaciones en las que pues la vida nos pregunta de alguna manera, o pasa algo, y pues yo les diría, ¿por qué a ti o por qué no? ¿No? O sea, es una respuesta muy dura, pero ¿qué me exime de no pasar por algo difícil? ¿En qué cola me formé para que y usemos ese recurso? Y otra cosa importante que muchas veces nos da mucho miedo es poner límites, pero los límites son necesarios. Entonces ahí les dejo eso para que lo piensen y lo recordemos cada vez que querramos hacer uso de nuestra libertad de actitud. La que sigue. También es importante tener libertad de actitud en nuestros vínculos, o sea, en aquellas personas con las que nos relacionamos. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, los amigos, los hijos. O sea, todos los seres humanos, pues somos gregarios, ¿no? Nos gusta estar en grupo y vivimos en relación. Entonces, es también muy importante, ¿no? Entonces, lo primero es escuchar, tratar de aprender a escuchar al otro. Porque a veces el no escuchar no nos da la oportunidad de saber algunas razones o nos impide juzgar correctamente. Entonces, no prejuiciar. Antes de ganar una discusión, decide qué relación quieres construir, ¿no? Porque a veces nos gusta ganar y decir, ay, yo fui el primero que contesté o el que dije la última palabra, pero ¿qué tanto estoy dañando mi relación, ¿no? Usar frases puente como ayúdame a entender o lo que escucho es tal. Eso abre también los canales de comunicación. Y finalmente, buscar menos fricción y más acuerdos posibles. La que sigue, por favor. Y aquí también un punto muy importante en todo este tema del sentido y del para qué es el autocuidado personal.
Y cuando Priscila nos hablaba de que ella estaba pues sin miedo en la cama, ¿no? Y que escuchaba que iba a entrar a cirugía y todo lo que nos contó, ella estaba en modo sobrevivencia, pero también en modo autocuidado. Se dedicó a pensar de qué manera podía estar mejor, a tener introspección, a cuidar sus emociones, a pensar en cosas que le hacían bien. Pensó en música, pensó en su familia. Entonces, esa es parte del autocuidado y muchas veces lo dejamos de lado. Entonces, cuidarnos no es ser egoísta, es ser responsable. ¿Por qué? Porque lo que no hagamos con nosotros va a impactar en los demás. ¿Sí? Si alguien se enferma en la familia, va a tener impacto en la familia, ¿no? Entonces, pues yo les invito a dormir bien, darse tiempos para estar tranquilos, alimentarse bien, estar en movimiento. O sea, son reglas básicas, pero a veces no las cumplimos. Estamos en la época del hacer, hacer, hacer. Y creo que debemos primero de dedicarnos a hacer, primero dedicarnos a hacer, para luego... ¿Me escuchan allá atrás? ¿Sí? ¿Ya? Dedicarnos a hacer para hacer, ¿ok? O sea, hay que trabajar en nuestra parte interior y luego hacer para ser mejores personas a través también del autocuidado. Y luego, un sincero no, también, y aplicar los límites nos permite dar sí desde la verdad y el corazón. Porque a veces lo que hacemos es dar sí, porque ya me harté de escuchar a lo mejor a mi niño que me está diciendo mamá, 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 o dice sí porque no quieres enfrentar algo, pero los límites también es ser amoroso con el otro y contigo mismo, y tiene que ver también con el autocuidado. La que sigue. Y aquí viene un punto muy importante que es, les vine a hablar de sentido, de propósito, de ese para qué, pero a veces se oye como algo muy etéreo, como algo muy difícil de llevar a cabo, pero en lo cotidiano lo hacemos sin darnos cuenta. Por eso, a quienes somos logoterapeutas, decimos que la logoterapia, que es la terapia basada en el sentido, es evidente, porque a veces simplemente falta prestar atención a nuestros quehaceres diarios. Por ejemplo, una mamá que hace la comida para sus hijos y la hace pensando en sus hijos y la hace poniéndole el valor de la familia, el valor de que disfruten, de que se alimenten, está teniendo un para qué, está creando sentido a través de valores de creación. Alguien que como hoy está aquí reunido y que vino a acompañar en un momento tan importante a Priscila y está experimentando este momento, está teniendo un para qué, está teniendo un valor de experiencia, y eso también es tener un propósito o un sentido, ¿sí? Y cuando yo les hablo de todo esto, de libertad de actitud, pues es otro valor importantísimo en el que también estamos trabajando la logoterapia. O sea, ¿qué actitud voy a tener yo ante esta situación? ¿No? El cuestionármelo es tener logoterapia. Entonces la logoterapia es evidente. Y por eso aquí les traigo señales de cómo reconocer el propósito. Uno es la autotrascendencia. ¿A quién beneficia mi actitud? ¿No? Es pensar en el otro. Y ahí me salgo de mí para ver qué le voy a dar al otro, ¿no? Pongo otro ejemplo. Cuando estaba pensando en esta charla, pues dije, tiene que ser algo que esté relacionado y que no sea muy disruptivo con lo que vino a platicar y a mostrar su experiencia y a abrir sus emociones Priscila. Entonces,
Yo ahí, al pensar en armar la charla en relación a lo de ella, pues estoy autotrascendiendo porque estoy pensando en el beneficio a los demás, ¿ok? Entonces a veces acciones pequeñitas que no tienen que ser enormes nos permiten autotrascender, o sea, mirar al otro. Lo segundo es ser coherente. Mis valores se notan en mi agenda, o sea, mis valores, como si yo hablo de respeto, pues para ser coherente tengo que respetar al otro y respetarme a mí, ¿no? Entonces, eso sería la coherencia. Sostenibilidad, eso quiere decir que lo puedo mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, si soy una persona, o Priscila es una persona que le gusta escribir, que ya decidió que quiere dedicar parte de su tiempo a eso, pues ella lo va a sostener en el tiempo. Ya nos habló de otro trabajo, ¿no? De otro libro. Entonces eso habla de sostenibilidad y eso es también tener propósito, tener una dirección. Y siempre hay dos preguntas que pueden ser clave y es ¿para qué? ¿Para qué hago esto? Y dos, ¿a quién beneficio con esto? Y por último, si todo es prioridad, nada lo es. Cuando estamos envueltos en esa locura de trabajo, principalmente en que todos sentimos que es para el ratito y es urgentísimo, quiere decir que nada lo es, porque tiene uno que priorizar y siempre habrá algo mucho más importante que el otro. Entonces eso creo que es una regla muy importante, ¿no? Y eso habla también de la temporalidad. Y bueno, la que sigue, por favor. ¿Y cómo poner la actitud en acción? Porque pues decirlo es muy fácil. Y entonces aquí les traigo unas microhabilidades o microhábitos. Y a mí me gusta hablar de microhábitos o cosas pequeñas o primeros pasos, porque si nos ponemos propósitos enormes, la probabilidad de que lo hagamos es muy baja, porque vemos que la montaña no la vamos a lograr subir. Y cuando alguien está entrenando para un maratón o está aprendiendo a nadar o está haciendo entrenamiento para aguas profundas, pues no empieza a nadar por kilómetros, empiezas por metros y vas avanzando. Lo mismo es en esto, o sea, no aprende uno a vivir con sentido de un día para otro, hay que trabajarlo. Y entonces aquí también les traje unas microhabilidades, ¿no? Tener curiosidad humilde es preguntarnos antes de concluir, o sea, volvernos curiosos. Curiosos ante las necesidades del otro y también ante lo que yo pienso. ¿Por qué pienso eso? ¿En qué me beneficia? Bondad firme, o sea, tener límites claros con un trato digno. O sea, porque poner límites no es ir grosero y decir no me hables y no, es hacerlo con bondad, pensando cómo me gustaría a mí que me pusieran límites. Gratitud activa, ¿no? Ser agradecido siempre es reconocer lo que sí tengo y avanzar con eso. Y finalmente, ver qué indicadores tengo yo aplicando esto. Si soy menos reactivo, si soy más consistente, si me enojo menos, si soy más tolerante. O sea, ¿qué siento cuando aplico esto? Y bueno, la que sigue. Y la autotrascendencia cotidiana, que era lo que les decía, ¿no? El impacto real que podemos tener no siempre es grandilocuente, ¿no? O sea, buscar obras enormes, pues nos agota. Y era lo que decía, algo pequeño en mi quehacer diario. Ideas en el trabajo, como compartir un recurso útil, ofrecer tu tiempo, acompañar a alguien, escuchar a alguien que está triste. Y una pregunta diaria: ¿qué decisión mía mejora el día a día de otra persona? O sea, ¿qué puedo hacer hoy porque alguien se sienta mejor? ¿Sí? A veces se nos presenta de una manera que cuando
que cuando te das la oportunidad de ver al otro, es muy fácil aplicar esto. Y bueno, yo les dije que iban a ser cosas sencillas, entonces claridad para hoy. La idea de fuerza es libertad de actitud, propósito para ordenar y una actitud coherente de vida. Recuerdo práctico, una decisión, una persona, una hora en el calendario. No necesitamos más tiempo. Y bueno, y finalmente, gracias por estar. Lo que elijas después de salir de esta charla también cuenta. Gracias a todos, buenas noches y muchas gracias, Priscila, por tu compartir. Gracias.